Mientras que Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, quiere que la mayoría de los estados en los que todavía rige la cuarentena en Brasil se levante este aislamiento, hoy ha sido un día con récord de muertes en Brasil. 407 personas fueron las víctimas fatales por coronavirus en las últimas 24 horas, récord desde el inicio de la pandemia, y el total de decesos asciende ahora a 3.313, de acuerdo a los datos publicados este jueves por el ministro de Salud brasileño. Hay además 49.492 casos confirmados de COVID-19 en todo el país, luego de que se registraron otros 3.735 contagios también en el último día. Este último reporte de muertes es casi el doble del récord registrado del 17 de abril, donde fallecieron 217 personas a causa de este coronavirus en Brasil. Desde entonces el número se había mantenido estable o habían descendido incluso las cifras de víctimas fatales hasta la jornada de ayer. En comparación, el miércoles se habían reportado 165 muertes y 2.678 nuevos contagios. 407 muertes en 24 horas en Brasil. Y una persona que en su momento fue clave para que Bolsonaro llegara al poder, no solamente para que Bolsonaro llegara, sino para la causa, para sacarle poder al Partido de los Trabajadores, una cadena de hechos por lo menos polémicos, que terminó con Lula en la cárcel. Esa persona, juez en su momento, con el correr del tiempo se hizo funcionario, ministro de los más cercanos a Bolsonaro, y es el protagonista de la gran historia que va a contar a Yanely Oliva. Sí, Sergio Moro, estamos hablando del ministro de Justicia de Brasil, hasta ahora ministro de Justicia de Brasil. En horas esta situación puede cambiar, no lo sabemos, no sabemos cuál va a ser la decisión final, porque Moro le pidió la renuncia a Jair Bolsonaro, básicamente porque Bolsonaro le informó que iba a desplazar al jefe de la policía. El jefe de la policía es una persona de total confianza del ministro, y a su vez hay que tener en cuenta que fue una de las personas que estuvo atrás de la investigación de su hijo, del diputado Flavio Bolsonaro, por una causa de corrupción que involucraba a su chofer. Es por eso que ya hace un año que a Jair Bolsonaro no le gusta nada la figura del jefe de la policía y lo quiere remover de su cargo. Por supuesto, esto ya había pasado, esta amenaza de que si lo corrían, Sergio Moro iba a dar un paso al costado de la gestión, pero en un contexto de crisis como estamos viviendo, crisis política muy fuerte que está viviendo el presidente de la nación, donde hace tan solo una semana renunció en plena pandemia a su ministro de Salud. Esto se puede leer de diferentes maneras, ¿no? A ver, me interesa. Yo creo que acá hay un componente también importante con la figura de Moro. Moro, como vos bien decías, es un personaje todo lo contrario de Mandetta, del ministro de Salud, ¿no? Un personaje con un altísimo perfil público, muy conocido. En las encuestas, el 93% de las personas conoce a Moro. No es el caso del ex ministro de Salud. ¿Se puede decir que ese conocimiento de la figura de Moro vino antes de la candidatura a Bolsonaro, quizás? Sí, de hecho te podría decir, pensando ahora, que Bolsonaro no podría existir sin esa posibilidad de, bueno, primero del caso Lavallato, claramente, y del apoyo que ha tenido en ese momento en la campaña. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A Bolsonaro le conviene tenerlo a Moro adentro, porque Moro es un perfil altamente presidenciable. De hecho, le han preguntado varias veces si en el 2022 se iba a candidatear como presidente. Él dice que no, que responde a Bolsonaro, pero le conviene tenerlo adentro del gobierno y que no empiece a construir una figura como aquel que supo irse a tiempo del gobierno de Bolsonaro. Perfecto, en primer lugar, otra de las hipótesis, otro de los escenarios también que tenemos a la hora de analizar el tema de Brasil es que la ambición política, claramente Sergio Moro tiene una ambición política voraz, de hecho... Presidenciable también. Presidenciable de todo tipo, y en este caso te voy a hablar de sus intenciones adentro de la Corte Suprema. Él quiere llegar a juez, era un juez federal de Curitiba, muy pequeño, digamos, en dimensiones dentro del Poder Judicial, que logra muchísimo protagonismo porque condena a Lula a 9 años y 6 meses de prisión. Y él a lo que aspira es a ser juez de la Corte Suprema. ¿Qué pasa con esto? En noviembre está la jubilación obligatoria de los jueces, porque hay un juez que va a cumplir 75 años y se tiene que retirar de la Corte Suprema. Es decir, él puede aspirar a ese lugar, a conseguir ese apoyo, es decir, a presionar ahora con la posibilidad de renuncia, decir, bueno, yo no te renuncio ahora en una situación de crisis política muy fuerte, pero en noviembre de este año vos me das el aval, porque el presidente define los jueces de la Corte, me hace el aval para entrar acá. O si no, él
el año que viene, que también hay otro juez que debería dar un paso al costado. Decinos, Ayelen, de cierre, sabemos que sos cauta, pero también sabemos que has tenido charlas interesantes hoy con personajes fuertes de la política de Brasil. ¿Terminará renunciando? Bueno, conversaba con un senador del PMDB, del partido de Michel Temer, que me decía que no ve la posibilidad de una renuncia ahora porque se necesitan mutuamente. Esto era un dato que puede ser que se vea de esta manera, que haya más que nada una especie de presión, de presión política en este contexto, pero que no derive en una renuncia inmediata. Obviamente el escenario brasileño en ámbitos políticos, términos políticos, es sumamente amplio y abierto. Y así caótico, te diría ahora. No me animaría a decir nada, pero bueno, creo que esos son las piezas que están sobre la mesa y que hay que empezar a analizar de manera cautelosa. Redondo, gracias.